Cuéntenos qué le ocurrió a Democracy Now! Y en general a la narrativa occidental. Sí, quiero decir, es bastante interesante que, ya sabes, el New York Times no hable de todas las palestinas que son violadas en mazmorras israelíes. Y tenemos grabaciones de esto. No habla de cómo personas como Epstein son suicidadas. No habla de cómo Estados Unidos tiene más presos en la cárcel que cualquier otro país del mundo. Aunque su población es una cuarta parte de la de China, tiene muchos más presos que China. Y en proporción a la población iraní, su población carcelaria es mucho mayor que la de Irán. Así que Estados Unidos no tiene nada de lo que presumir. Pero así es como funciona la prensa occidental. Todos son iguales. El New York Times no es diferente de Breitbart cuando se trata de Irán. CNN no es diferente de Fox News cuando se trata de Irán. Uno puede ser más sofisticado, otro más sensacionalista, pero son lo mismo. Todos pertenecen al régimen político. También quería añadir rápidamente que he estado leyendo el libro de Stephen Kinzer sobre el golpe de Estado, y es muy interesante que los golpes de Estado posteriores a la Segunda Guerra Mundial comenzaran con Irán. Quiero decir, es algo muy importante a tener en cuenta. Y fue el New York Times quien empezó a llamar a Mohammad Mossadegh un Hitler, un Stalin, un dictador. The New York Times en 1951 y 1953 utilizó el mismo lenguaje sobre el gobierno de Irán en aquel entonces, antes del golpe, que el que usa sobre el gobierno iraní y la República Islámica de Irán desde su creación. El mismo lenguaje, locos, gente demente, todo tipo de disparates. Pero lo que hizo Democracy Now! Fue algo parecido a lo que hacen los demócratas. Quiere fingir que es antiguerra, pero solo habla mal de Irán. Así que la presentadora seguía diciendo, no recuerdo cómo se llama, Amy algo, Amy Goodman, sí, Goodman. Ella seguía diciendo el régimen iraní, el régimen iraní. Y luego estamos hablando del ataque aéreo estadounidense contra Irán, y ella habla de los ataques aéreos israelíes y del ataque aéreo estadounidense. Y después habla de la prisión de Evin, la notoria prisión de Evin. Es una prisión como cualquier otra. Pero ya sabes, tienen que usar notoria cuando se trata de Irán. Nunca usan notoria cuando se trata de prisiones estadounidenses, que son infinitamente peores. De hecho, Evin es una prisión bastante buena. La gente allí es tratada bastante bien. Y el gobierno en Irán, debido a la imagen que Occidente ha creado de esta prisión, otorga a los presos allí privilegios bastante buenos. Y muchas personas que son arrestadas van allí y salen, en realidad dicen que no es tan mala. Ahora, pueden decir lo que quieran, no me importa. Pueden llamarme propagandista, no me importa. No me afecta, porque nada de lo que digan me importa. Porque está claro como el agua quiénes son. Apoyan el genocidio, apoyan un holocausto. Guardan silencio sobre Epstein, guardan silencio sobre las violaciones que los israelíes están cometiendo contra los palestinos. Así que no tienen ninguna credibilidad. Pero Irán es el país que está defendiendo al pueblo palestino. Irán es el país que está enfrentándose a este holocausto. Todas estas guerras, todos estos asesinatos y matanzas. Acabo de publicar un tweet sobre una mujer iraní que es alta directiva de la Compañía Nacional de Electricidad de Irán. Los israelíes la asesinaron hoy. Ella estaba a cargo de las estadísticas en el ministerio, en la empresa eléctrica gubernamental, la Compañía Nacional. Hay un levantamiento feminista en Estados Unidos por eso. Sí, exactamente. Mujeres vida es una broma, es toda una tontería. No les importa Irán. Irán fue un pilar muy importante tanto en Afganistán como en Libia. Absolutamente. Entonces, en Irán, ya sabes, alguna de estas feministas bien financiadas o ONGs va a lamentar la muerte de esta mujer. Por supuesto que no. Hasta ahora 44 mujeres han sido asesinadas por el régimen israelí. 42 o 44, no estoy seguro, 2 de ellas embarazadas.
¿Hay alguna indignación en Occidente? Por supuesto que no. En Líbano asesinaron a miles y en Gaza asesinaron al menos a decenas de miles de mujeres. Al menos probablemente a cientos de miles, directa e indirectamente. Pero al New York Times no le importa eso. Así que no importa, no me importa. Porque a veces la gente dice, ya sabes, cuando te enfrentas a esta gente, ¿cómo te sientes? No me importa. Porque pueden llamarme como quieran. Pueden llamarme, han quedado expuestos ante el mundo. Después de Gaza, todo el mundo sabe lo que es el New York Times. No es mejor que los periódicos de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo. Así que básicamente lo que está haciendo el New York Times, lo que está haciendo CNN y todo el aparato de los medios de comunicación convencionales en Occidente, liberales, conservadores e incluso en lugares como Democracy Now!, es que están ocupados demonizando a Irán o a Piers Morgan. ¿Por qué? Porque cuando demonizas a Irán, estás justificando la muerte y la destrucción. Estás justificando la guerra. Estás intentando crear un ambiente en el que Occidente pueda salirse con la suya en la guerra y la gente diga, bueno, sí, Irán se lo merece. Por supuesto, no creo que ese sea el objetivo de la presentadora de Democracy Now!, pero está tan inmersa en esta narrativa que no se da cuenta. No parece comprender que en realidad lo que está haciendo es defender la causa de la guerra. E invitó a esta supuesta irano-estadounidense que no paraba de hablar mal de Irán. Me recordó a una ocasión en Beirut, cuando el régimen israelí llevó a cabo ataques sobre la ciudad. Al Jazeera English llevó a sus periodistas a Beirut, y mientras los israelíes destruían bloques de apartamentos y masacraban a la gente, ella estaba en directo hablando mal de Irán, diciendo cómo Irán viola los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y lo terrible que es Irán. Y se suponía que yo debía salir al aire después de ella. Y ella es como la periodista de Al Jazeera. Protesté. Dije, están bombardeando Beirut y tú estás hablando mal de Irán. Así es como funciona esto. Así que estas personas en Occidente demonizan a Irán. Y estas otras personas tienen que demonizar a Irán para seguir siendo relevantes. Así que esta mujer, la presentadora, trajo a este iraní estadounidense, un tipo que supuestamente era antiguerra, pero no paraba de insultar a Irán y de decir lo malvado que es, y que así no se consigue un cambio de régimen. Es como si tuviera que hablar mal de Irán para parecer objetivo, decente y occidental. Pero a mí no me importa lo que digan de mí, no me afecta en absoluto. They say about me, it doesn't make a difference to me. They can call me a monster, they can call me a mouthpiece, they can call me... Pueden llamarme monstruo, pueden llamarme portavoz, pueden llamarme como quieran. Creo que está bastante claro dónde estoy yo y dónde están ellos, dónde estás tú y dónde están ellos. Nosotros estamos en contra del genocidio, ellos están a favor del genocidio. Estamos en contra de la masacre de personas, ya sea en Irán, Líbano, Yemen o Siria. En muchos casos, imitan la propaganda occidental. Nunca seguí Democracy Now!, pero sé que sobre Siria, básicamente repitieron la propaganda occidental. Así que son cómplices de la destrucción de Siria. Son cómplices del auge de ISIS y Al-Qaeda. Son cómplices de engañar a su público, aunque crean que son críticos con el sistema. En el caso de Irán, es lo mismo. Sienten que tienen que atacar a Irán y decir lo malvado que es para que se les tome en serio en Estados Unidos. Pero la realidad es, y esto es algo que estoy viendo, algo que siento, que la gente en todo el mundo ve a través de esto ahora. Hoy en día hay personas que apoyan a Irán que nunca habría imaginado hace un par de años. Porque en todo el mundo la gente ve que es Irán el que está sacrificándose. Y la resistencia, y la torskvidset es que, Henkling, Portisdal, Berpekibris distancien masacrados, Bristamos. Fat son iraníes orins, pero both them and Rubos renew Kavarpots iraníes. Are they Iranians? Are they one of the Iranian ethnic groups? No, they're Arabs. Of course, Iran has Arabs, but they're Arabs. No son árabes. Por supuesto, Irán tiene árabes, pero estos son árabes que ni siquiera están cerca de Irán. Sabes, entre Palestina e Irán hay dos países.
está lejos, no tenemos fronteras con Palestina. Son árabes sunitas. Y durante décadas han intentado crear una división entre nosotros. Han intentado decirles a los árabes que los chiíes son sus enemigos. Les daban desinformación y mala información sobre los chiíes. Dicen que los iraníes son sus enemigos. ¿Sabes? Pues árabes. Siempre estarás. Es el mal y todo esto tienes temento fuera en su apoyo y padres. Despite all this, Iran always remained steadfast in its support for the Palestinian people. And even though sometimes some Palestinians, Y aunque a veces algunos palestinos son profundamente sectarios, y luego los medios occidentales y persas los promocionan para que los iraníes vean y digan, estamos apoyando a los palestinos, pero ellos nos odian. A pesar de eso, los iraníes siempre se han mantenido firmes porque siempre han dicho, ellos son oprimidos, están siendo abusados, están siendo marginados, están siendo masacrados. Y ahora el mundo lo ve. Ahora el mundo ve la realidad tal como es, que Irán es el país que está defendiendo a estas personas abusadas, mientras que todos los demás guardan silencio o son cómplices. Así que ya no funciona. La narrativa occidental, nadie la toma tan en serio. Quienes sí la toman en serio son los cristianos sionistas o esas personas fuertemente adoctrinadas que son profundamente sectarias, como los clérigos financiados por Qatar, el gobierno turco o el gobierno saudí. Antes era Arabia Saudí la que hacía este tipo de cosas, pero se han apartado y se han alejado del wahabismo y el salafismo. Ahora Turquía y el gobierno turco, por supuesto, junto con Qatar, están detrás de este tipo de cosas. Y es muy triste porque Turquía es una sociedad maravillosa, es muy similar a Irán, la tradición sufí, y también en otros aspectos. Pero Haftar, en su momento, fue referente dentro del mundo islámico. Sí, quiero decir, ya sabes, lo mismo ocurre con Pakistán. Pakistán fue más un referente que Turquía. Era moderado. Y de hecho, si viste la entrevista de Sky News entre el ministro de Defensa de Pakistán y el periodista, él decía, durante 30 años hicimos su trabajo sucio. Y no recuerdo exactamente cómo lo expresó, pero Occidente, a través del dinero saudí y demás, empujó a Pakistán y Afganistán lejos de su Islam tradicional y moderado hacia el extremismo y el salafismo. Occidente hizo eso. Igual que promueven el sionismo, igual que promueven a los neonazis en Europa, promueven a los extremistas en nuestra parte del mundo. Y ahora, lamentablemente, Turquía, el régimen de Erdogan, está haciendo lo mismo. De nuevo hablo como individuo. No formo parte del gobierno iraní. El gobierno iraní nunca diría nada parecido a lo que yo estoy diciendo. Pero estas son mis opiniones. Si yo fuera el ministro de Asuntos Exteriores, obviamente no hablaría así en absoluto. Pero estas son mis opiniones. La gente de todo el mundo ve que Irán, Hezbollah, Ansarayá, aquellas fuerzas que apoyaron al pueblo palestino y realizaron sus sacrificios, están en el lado correcto de la historia. Están del lado de la vejez. Está del lado del genocidio. No hay, ¿sabes? No hay ambigüedad. Así que cuando la gente mira hacia atrás a las décadas de narrativas anti-iraníes, a menos que sean profundamente sectarios, a menos que sean profundamente racistas, o a menos que sean, ¿sabes? Recuerda el culto sionista cristiano que cree que a Cristo le gusta el genocidio. Esta gente loca, la gente entiende lo que está pasando. Lo siento, lo veo porque tengo mucha interacción con la gente, especialmente durante los últimos 20-21 meses. Las cosas han cambiado drásticamente y, sabes, con suerte veremos cambios en toda la región. No creo que las cosas vayan a seguir así, pero en cualquier caso, sí, lamentablemente, así es Occidente. Mencionaste cómo Pakistán se convirtió en víctima de este radicalismo en los años 80, finales de los 70, tras el derrocamiento de Zulfikar Ali Bhutto y la llegada de Zia-ul Haq.
Pero la principal pasión era Afganistán. Y la tragedia fue que Afganistán no era un paraíso, pero culturalmente era muy abierto. Había mujeres en las universidades, donde personas como Gulbuddin Hekmatyar y otros, financiados por la CIA y dinero saudí, empezaron a lanzar ácido, haciendo todo lo posible para expulsar a las mujeres de las universidades, de los hospitales, de todo tipo de lugares públicos. Todo eso era para incitar ese movimiento yihadista. Well, you know that in Afghanistan, Bueno, sabes que en Afganistán, estoy seguro de que lo sabes y estoy seguro de que muchos de tus espectadores también lo saben, pero la catástrofe de Afganistán no comenzó con la Unión Soviética. Comenzó con Carter y Brzezinski desarrollando un plan para animar a la Unión Soviética a invadir. Así que empezaron a apoyar a los llamados mujahidines y querían crear el Vietnam de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética cayó en la trampa. Pero lo interesante es que los primeros libros takfiríes no fueron publicados por Arabia Saudí. En aquel entonces, los saudíes no tenían esa capacidad. Fueron publicados por Estados Unidos, en Estados Unidos por la Universidad de Nebraska, Omaha. Y la gente puede comprobarlo, pueden usar DeepSeek ahora mismo. and people can look that up. They can use DeepSeek right now. So a university publisher. Así que una editorial universitaria imprimió libros takfiríes para ayudar a difundir el extremismo en Afganistán, con el fin de que odiaran a los rusos. Y por supuesto sabemos, no fue la Universidad de Nebraska, ese infame centro de relaciones exteriores. Muchas universidades en Estados Unidos son infames, pero en cualquier caso, bueno, ya sabes, no quiero generalizar, porque buena gente ha pasado por muchas de estas universidades. No quiero, ya sabes. Pero la cuestión es que universidades clave de Estados Unidos han tenido una relación estrecha con USAID, con la NED y con el ejército. Quiero decir, las universidades estadounidenses han sido herramientas. No digo que no haya buena gente allí o que no haya buenos profesores, pero las escuelas, las universidades, forman parte de este aparato del imperio. Pero en cualquier caso, un último punto que quiero mencionar, antes de que hagas otra pregunta, es que cuando Turquía y Qatar, especialmente estos dos, empezaron a colaborar con los estadounidenses para apoyar a extremistas en Siria y respaldar a estos grupos takfiríes, fui invitado a Turquía porque tengo muchos amigos allí, y tengo amigos tanto en el partido gobernante turco como en otros partidos. Conozco a personas del partido gobernante desde antes de que llegaran al poder, y me invitaron a Turquía para una conferencia en la que participé en 2012 y de nuevo en 2013, en la misma conferencia. Y en ambas ocasiones dije que lo que estaba ocurriendo en Siria, una guerra sucia, no era de interés para Turquía, y les puse el ejemplo de Pakistán. Y dije que Pakistán era un país moderado, era un país culto, y mirad lo que hizo la ideología takfirí. Y dije que esto iba a tener un impacto similar en Turquía. Años después, mis amigos en el partido gobernante dijeron, tenías razón. Y ahora en Estambul y en otras ciudades se ven estos lugares donde los salafistas y los extremistas salafistas, los grupos takfiríes, son un gran problema para ellos. Pero el señor Erdogan los utiliza como sus soldados de a pie y no está prestando ningún servicio a la región, ni tampoco al pueblo de Turquía. Es muy triste porque teníamos muchas esperanzas en Necmettin Erbakan. Era un verdadero líder, un verdadero amigo de Palestina, un hombre de grandes principios, y los poderes en Turquía y la OTAN lograron apartarlo de la escena política y traer un liderazgo pro-OTAN.